Bueno, hoy día vamos a hablar sobre litiasis. Y la litiasis es algo que aqueja a la humanidad desde siempre, probablemente, ¿no? Este antropólogo en 1901 encontró una tumba, una momia de más de 7.000 años de antigüedad y tenía un cálculo de oxalato de calcio en la vejiga. También en el juramento hipocrático se habla de litiasis, ¿no? No practicaré incisiones ni siquiera en caso de cálculos. Entonces, esta enfermedad aqueja a la humanidad desde siempre. En Estados Unidos, la incidencia es de 16 a 24 por cada 10.000 personas y la prevalencia es de 7% en los hombres y 3% en las mujeres. O sea, los hombres tenemos 3 a 4 veces más riesgo que las mujeres. Y representan 7 a 10 de cada 1.000 hospitalizaciones es por litiasis y la edad más frecuente es entre los 20 y 40 años. Esta patología tiende a recurrir. En la mujer, en los próximos 5 años recurre 20% y 40% en 10 años. En el hombre recurre a los 5 años 40% y a los 10 años 60%. Entonces, tiene factores de riesgo que los podemos dividir en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los relacionados a las personas. Una persona tiene antecedentes de haber tenido piedras en su vía urinaria, va a tener más riesgo de formar nuevamente. Ya hemos hablado de este 20-40% en hombres y 40-60% en varones en los próximos 5 a 10 años. Si en tu familia tus padres o hermanos han tenido, también aumenta tu riesgo. Tiene que ver con la ingesta de líquidos, las hipercalciurias. Hoy día algo que se ha vuelto más común son las hiperoxalurias por estas cirugías bariátricas que se hacen. Pacientes con antecedentes de infecciones o presencias de sondas o catéteres, pero también hay factores extrínsecos que tienen que ver con el medio ambiente o el lugar donde vive o trabaja la persona. Entonces, en general, si los pacientes, es distinto vivir en Oruro que vivir en el Beni. Los pacientes del Beni, por la situación de calor, sudan más, pierden más líquido por la piel que la gente que vive en Oruro. Entonces, los riesgos en zonas más calurosas es más alta, ¿no? Esto está relacionado también al clima. Es distinto trabajar en un lugar donde se genera mucho calor, como un horno de fundición, versus trabajar en un lugar donde se fabrica hielo, ¿no? La dieta también tiene un factor importante y esto tiene que ver con los distintos tipos de cálculos. Si tienes cálculos de ácido úrico, tienes que disminuir tu ingesta de purinas. Si tienes hiperoxaluria, disminuir la ingesta de oxalatos. Y obviamente también hay que estar atento a pacientes que hacen deporte y se hidratan poco. Entre ellos, los que más riesgo tienen son estos que hacen maratones de largo impacto. Los cálculos se forman por distintas cosas. En general, en la orina normalmente se eliminan sales y estas sales cuando uno toma poco líquido se concentran o cuando estas sales también se eliminan en mayor proporción se concentran. Entonces eso hace que la orina esté sobresaturada. Esta orina sobresaturada puede formar estas estructuras que son cristales y estos cristales se pueden alrededor de un núcleo que en general es algo de naturaleza proteica. Pueden agregarse estos cristales y terminan formando cálculos. Las personas tienen sustancias que inhiben la cristalización y protegen a las personas de infecciones. El citrato es uno de ellos y disminuye la formación de cálculos de calcio. La urea disminuye la formación de ácido úrico, la alanina de los de calcio. El magnesio incrementa la solubilidad de calcio, fosfato y probablemente oxalato. Entonces, estas sustancias protegen. Entonces, lo que tenemos que entender es que a veces vas a tener pacientes que consumen mucha cantidad de líquido y terminan formando. Entonces, hay factores que todavía no entendemos perfectamente. Pero esto es lo que pasa, esa orina saturada termina formando estas estructuras que son estos cristales. Estos cristales pueden unirse alrededor de un núcleo que es de naturaleza proteica y terminan formando cálculos. Ya les he hablado de que hay sustancias que evitan la formación de estos cristales. Entonces, una vez que se forman estos cálculos, en general se forman en las papilas renales,
Como están viendo ahí, se terminan liberando y excretando por la vía urinaria. Existen distintos tipos de cálculo, la gran mayoría son de calcio. Entonces, si ustedes se fijan, alrededor del 80-85% de los cálculos son de calcio. Entonces, vamos a tener los de fosfato, de oxalato de calcio, que son cálculos radioopacos, quiere decir que en una radiografía los vamos a ver. Los cálculos de fosfato de calcio también son radioopacos. Existen unos cálculos que son mixtos de oxalato de calcio y fosfato, que también son radioopacos. Estos cálculos que se llaman fosfato, amonio y magnesio son como estos cálculos que estamos viendo acá, que se llaman coraliformes. Estos cálculos coraliformes remedan todo el sistema colector. Y son estos cálculos los que están relacionados a procesos infecciosos. Son cálculos que están compuestos por fosfato, amonio y magnesio, que también se llama conocido como estrubita. Representan al 6 al 20% de los cálculos y también son radiopacos. Quiere decir que si tomamos una radiografía los vamos a ver. Los de ácido úrico representan 6 a 17%. En Cochabamba, por el tipo de alimentación que tenemos, son frecuentes estos cálculos y la característica son radiolúcidos, vale decir, en una radiografía no los ves. Y cuando tú a estos pacientes les haces una tomografía, en general son cálculos que su densidad es baja, en general por debajo de 500 unidades Hounsfield. Entonces, estos son los únicos cálculos que con tratamiento médico los puedes diluir. Los otros cálculos son estos que se llaman de cistina. La cistina es un aminoácido y estos pacientes tienen un desarreglo para la eliminación y eliminan estos aminoácidos a través del glomérulo. En general son 4 aminoácidos, la cistina, la lisina, la ornitina y la arginina, pero la cistina es la única que, que no es hidrosoluble, entonces se agrega y forma cálculos. Estos tienen una radioopacidad intermedia, tiene una radiopacidad intermedia y la característica también son cálculos de gran dureza. Una de las cosas importantes de entender es que la tomografía computarizada simple debe ser el método de examen, pero lo que nos muestra también la tomografía es la posibilidad de ver si son radiopacos o radiolúcidos los cálculos. Acá estamos volviendo a insistir en que es radiolúcido el cálculo de ácido úrico y los de cistina tienen una opacidad intermedia. Los cálculos van a tener distintas formas, distintos tamaños, distintos colores, distintas consistencias. Cuando se elimina, lo que va a producir es un cuadro conocido como cólico renal. El cólico renal es un cuadro que se inicia de forma súbita, esa es una característica. El paciente casi te puede decir a qué hora empezó su molestia, porque el paciente en general tiene un cuadro de inicio súbito. La segunda cosa que es un dolor muy intenso. El paciente tiene un gran dolor. En general, esta es la posición en la que se encuentra. Entonces, un paciente que se queja de un dolor intenso en la región lumbar, ahí en general comienza el dolor de manera intensa. Y en la medida que el cálculo va bajando, este dolor se va a terminar irradiando hacia la región genital en hombres o en mujeres. Otra característica que tienen estos pacientes es que son pacientes que están muy inquietos, quiere decir que no encuentran posición. Ayer cuando pasaba clases con mis alumnos de práctica les decía eso, o sea, en los hospitales en general, incluso las enfermeras llaman, doctor, hay un cólico renal y la característica es esta, ¿no? Es un paciente que empieza con dolor intenso, se queja de mucho dolor y es un paciente que no entra en otra posición y se sienta, se para, se mueve, anda caminando rápidamente y no encuentra alivio. A diferencia del paciente con cuadro intraabdominal, ¿no? Los pacientes con cuadro, por ejemplo, de una apendicitis, una colecistitis, una peritonitis, son pacientes que están quietos, que no quiere que se los toque porque cuando los tocas tienen dolor. Entonces, repitiendo, porque es importante, un cuadro de inicio súbito es intenso, el paciente está inquieto, normalmente el dolor empieza en la fosa renal, como cuando les muestro la cosa, y a medida que va bajando se va irradiando el dolor. Los pacientes tienen dolor básicamente porque hay
una vez que el cálculo ha migrado y obstruye la salida, hay un fenómeno de hiperperistaltis y por otro lado hay un fenómeno de dilatación de la cápsula. Entonces, esta dilatación de la cápsula más este fenómeno de hiperperistalsis es la que ocasiona dolor. Entonces, eso nos va a permitir entender por qué los pacientes que tienen cálculos en los cálices o en la pelvis renal que no están enclavados en la unión ureteropiélica son asintomáticos, porque estando en estas posiciones no va a haber un fenómeno de hiperperistalsis ni va a haber una posibilidad de que se distienda la cápsula. Entonces, estos cálculos calicilares y piélicos en general son asintomáticos. En la medida que los cálculos se enclavan en la vía urinaria y la obstruyen, va a distender la cápsula y va a producir lo que acabamos de ver, el cólico renal. Y en la medida que los cálculos van bajando hacia la vía, hacia la vejiga, van a empezar a ver una irradiación hacia la región genital y aparecen otros síntomas como molestias de almacenamiento en la vejiga. Están con tenesmo, con frecuencia aumentada, con nicturia, con un poco de urgencia. Entonces, cuando uno empieza a ver que estos pacientes tienen estos síntomas y está sospechando una litiasis, entonces uno puede presuponer que ese cálculo probablemente esté más en el uréter distal que en el uréter proximal. Algunos pacientes tienen taquicardia, diaforesis, hipertensión, secundario probablemente a cuadros de dolor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente tiene un cólico renal? Lo primero es establecer una unidad diagnóstica, vale decir, uno examina al paciente, conversa con el paciente y si la sospecha porque estás viendo a este paciente inquieto, que no encuentra posición, con un cuadro intenso de dolor, estás sin fiebre, golpeas un poco la fosa renal y el paciente está con dolor en el flanco derecho, en una puñopercusión positiva, un dolor en el flanco. Si estás sospechando, lo primero que tienes que hacer es aliviar el dolor. Vuelvo a insistir, este es uno de los dolores más importantes descritos en la medicina, entonces uno no puede pasarse con el pobre paciente mandándolos a hacer exámenes sin resolver el problema. En líneas generales, la línea primaria de manejo son antiinflamatorios no esteroideos y sin opioides. Entonces, estas son las dos cosas. Los antiespasmódicos en general, si es tu único recurso, los usas, pero en líneas generales, bueno, esta es la última persona que dejó entrar y son 6:15, me parece que ya es suficiente. Entonces, los antiespasmódicos en general no son los medicamentos mejores porque relajan el uréter, lo dejan como medio floppy el uréter y evita la peristalsis que va a ayudar a que migren los cálculos. Luego, una vez que has aliviado el dolor, vamos a volver a hablar con qué aliviamos el dolor. Recién establecemos diagnóstico y básicamente hay que hacer un examen general de orina. Las guías te están hablando de hacer en una primera instancia una ecografía y el examen de elección es la tomografía sin contraste. Insistiendo de nuevo, el examen general de orina es lo primero que hay que hacer. La ecografía te están recomendando las guías y una tomografía. Siempre digo esto, no vivimos en Europa ni Norteamérica, vivimos en Bolivia y a veces no tienes ecografía, no tienes o si tienes el ecógrafo, no tienes el radiólogo en ese momento. Entonces, en nuestro medio, hacer una radiografía de abdomen no es una cosa loca. Hasta un 60% de los pacientes les haces una ecografía y puedes encontrar un cálculo en una radiografía simple de abdomen. ¿Por qué utilizamos antiinflamatorios no esteroideos? Porque obviamente son antiinflamatorios no esteroideos que alivian el dolor. Como ustedes bien saben, los antiinflamatorios no esteroideos son antiprostaglandínicos y las prostaglandinas son mediadoras del dolor. Entonces, si tú las bloqueas, vas a aliviar el dolor. Entonces, estás logrando un objetivo. Pero también las prostaglandinas producen vasodilatación de la arteria aferente del riñón. Entonces, estas prostaglandinas, cuando tú estás dando estos antiprostaglandínicos, se produce un espasmo de la arteriola aferente del riñón. Esto disminuye la filtración glomerular y disminuye la diuresis. Entonces, tiene ese otro mecanismo de acción.
Entonces hay que entender que puedes tener antiinflamatorio, o sea, puedes tener, digamos, un mecanismo de acción por el efecto AINE de un antiprostaglandínico, pero también porque disminuye la filtración glomerular. Entonces los antiinflamatorios son el medicamento ideal para manejo. ¿Y qué se puede utilizar? Yo en mi práctica privada uso más que ketoprofeno, una ampolla de 100 miligramos en endovenosa, y con eso en general es como parto el manejo de estos pacientes. Pero también puedes utilizar ketorolaco, 30, 60 miligramos endovenoso o intramuscular, y vas viendo cómo se maneja. Si una vez que has controlado el cólico renal, ya eventualmente podrás dejar ya para manejo ambulatorio diclofenaco. Si a pesar de esto no mejora, yo a los pacientes en general les dejo un goteo de morfina, con lo que resuelvo casi la totalidad de los pacientes. Algunos pacientes, a pesar de esto, persiste el dolor y en alguna ocasión tienes que meterlos a quirófano y resolver su problema. La otra cosa que les comentaba es hacer un examen general de orina, y los exámenes generales de orina en general nos van a permitir ver la posibilidad de encontrar sangre en la orina. No siempre encontramos sangre macroscópica, de hematuria macroscópica, pero con frecuencia encontramos hematuria microscópica que, si tenemos sospecha de un cólico renal, como que nos acerca al diagnóstico. Como les decía, en Bolivia no deja de ser una alternativa interesante hacer una radiografía. ¿Y por qué les digo? Acá están viendo mi flecha. ¿Están Sí, viendo mi sí, flecha? Perfecto. Entonces acá están viendo un cálculo y aquí están viendo otro cálculo. Y aquí están viendo otro cálculo. Entonces, si se fijan en una radiografía, sí se puede ver. Yo les puedo casi garantizar que este cálculo es asintomático, que este cálculo es asintomático, y este, que es el más chiquito, es el que está produciendo dolor. Entonces, este se ha metido en la unión ureteropiel, que está en la porción proximal del uréter, está generando un fenómeno de hiperperistaltis y una dilatación de la cápsula a producir dolor. Acá estás encontrando otra imagen radiopaca sospechosa de cálculo. Y como les decía, hasta en un 60% de los pacientes la radiografía se puede ver. ¿Cuál es el problema de la radiografía? Que a veces te encuentras con estas gasografías, y si les has dado en antiespasmódicos van a estar más llenos de gasas, y va a ser más difícil en estos pacientes obesos, o no los vas a ver si los pacientes tienen cálculos de ácido úrico. Hay unas entidades que se llaman flebolitos, y los flebolitos, aquí están viendo estas imágenes que las estoy redondeando acá en azul y estas en rojo. La pregunta es, ¿cuál es el cálculo? Este paciente tiene una dilatación. Ya no se hacen urografías excretoras, pero era para que ustedes vean que acá tú a veces ves estas imágenes y no sabes si son cálculos o son flebolitos. Los flebolitos son calcificaciones vasculares. Entonces, a este paciente le hemos hecho una urografía excretora y definitivamente estos dos de acá son cálculos y estos de acá son flebolitos, que es lo que estamos viendo acá por fuera. Entonces, para esto también nos sirve a veces hacer algún estudio contrastado. El problema con la radiografía simple de abdomen es que los cálculos pequeños, a pesar de que aquí se lo ve de menos de 5 milímetros y sesión de ácido úrico, con frecuencia pasan desapercibidos. Acá estamos viendo otro cálculo, acá estamos viendo estos otros cálculos. Entonces, la radiografía sí, pues yo les aconsejo que siempre las traten de ver y entiendan que nosotros estamos haciendo, porque a veces es lo que tenemos como recurso diagnóstico en los hospitales. Entonces aquí vas a tener varios cálculos calicilares, un piélico que prácticamente ocupa toda la pelvis renal, otro piélico, y acá una litiasis vesical. Acá otro cálculo. Entonces la radiografía siempre te pueden dar. Estos son estos cálculos que hemos hablado de coraliformes que remedan el sistema colector, y acá estamos viendo un cálculo muy pequeñito y acá otro un poquito más grande en el riñón del lado izquierdo. La radiografía sigue siendo un elemento diagnóstico. Lo que vemos en la ecografía en general, aquí estamos viendo, este es el... Estamos viendo esta parte central, la parte del seno renal. Normalmente el seno renal tiene esta característica blanquecina. Entonces, esta característica nosotros la llamamos hiperecogénica. Cuando esta zona central se pone negra, significa que hay líquido adentro. Entonces, esto desde el punto de vista ecográfico se habla de hipoecogénico.
Y esta imagen dilatada es lo que se conoce como una hidronefrosis. Entonces tú le pides un examen a este paciente y lo que tiene es una hidronefrosis. Entonces esta hidronefrosis es lo que está condicionando. La razón de esta hidronefrosis es que este paciente tiene acá el uréter dilatado y una piedra casi en el trayecto intramural, en la entrada a la vejiga. Entonces, el uréter es un lugar de difícil localización de los cálculos por ecografía, pero cuando ya está en el uréter distal y tienes la vejiga llena que te ayuda como para hacer una ventana para que pase el ultrasonido, a veces los cálculos se los puede pesquisar de forma fácil. Entonces ahí estamos viendo la hidronefrosis y acá estamos viendo el cálculo. La tomografía, a veces tú me pides una placa simple y no se ve nada, y en la tomografía ya estás viendo que el riñón izquierdo está dilatado, si lo comparamos, perdón, el derecho, si lo comparamos con el izquierdo. Acá estamos viendo el uréter dilatado y acá en el uréter distal, esta es la vejiga, estamos viendo esta imagen compatible con un cálculo. En esta otra tomografía puedes ver cálculos pequeños dentro del riñón, otro cálculo pequeño dentro del riñón, puedes ver la pelvis que está dilatada, el uréter que está dilatado y acá la piedra. La tomografía es el examen de elección. El otro tema que tiene la tomografía es que tú puedes reconstruir y eventualmente ver con un plan, o sea, en qué lugar está exactamente el cálculo. Otra ventaja de la tomografía es que te permite medir en forma bastante precisa el tamaño de las piedras. Y la otra cosa es que tú puedes medir la densidad, que hoy día para el manejo de los cálculos es importante. ¿Por qué hablo de la densidad? Porque algunas veces tenemos cálculos que queremos ver si va a funcionar en ellos bien la litotripsia extracorpórea. Y si son cálculos muy duros, la litotripsia extracorpórea no es tan eficiente. Entonces, incluso para eso nos sirve la tomografía con contraste. Acá vamos a ir viendo un paciente con cálculo. Entonces, esto que estamos viendo acá es el hígado, este es el riñón del lado derecho, los pilares del diafragma, la aorta, y acá está empezando a aparecer el riñón del lado izquierdo, un riñón ya con daño, acá una piedra. Entonces, si volvemos un poco, ahí está la piedra, esta imagen que estamos viendo acá. Y si se fijan, es un riñón donde también vamos a encontrar otro cálculo pequeño, otro cálculo acá. Entonces, la otra cosa que podemos hacer con la tomografía es reconstruir. Y en la reconstrucción vamos a poder ver qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces, la tomografía es un examen que nos está permitiendo ver ese cálculo piélico, ese calicilar medio y esos dos calicilares inferiores. Entonces, la tomografía realmente te permite ver con esta calidad las piedras dentro de la vía urinaria. Entonces, un poco viendo qué es lo que genera la radiografía, no se hace sin radiación ionizante, que es una ventaja, y detecta la hidronefrosis en forma fiable, ¿no? Esa es la ventaja. Pero tiene una baja sensibilidad, baja moderada, detecta entre el 24 y 57% de los calcos. Sus mediciones son inexactas. Es un problema cuando los pacientes son gordos. La tomografía tiene máxima precisión, detecta hidronefrosis en forma fiable, se pueden hacer mediciones precisas y planificar el tratamiento. Su desventaja es que hay un poco de radiación y en algunas ocasiones se necesita meter contraste iodado. Si miramos qué pasa con la radiografía simple, las mediciones son precisas y en la localización del uréter, pero su sensibilidad es baja entre 29 y 60% y no detectas hidronefrosis y hay un poquito de radiación. Como todas las patologías hay que hacer diagnóstico diferencial, pero pocas patologías tienen tanto diagnóstico diferencial como el cólico renal. ¿Por qué? Porque transcurre por todo el retroperitoneo, el uréter, por lo tanto puede asemejar muchas patologías. Entonces, si está en el lado derecho, podrá ser una colecistitis, podrá ser un quiste de ovario si es una mujer, puede ser un embarazo ectópico, puede ser una orquitis, puede ser una epididimitis, puede ser un divertículo de Meckel. Entonces, tú tienes múltiples cosas. Si vas hacia arriba, también algunas veces neumonías se han caracterizado, los aneurismas de aorta, sobre todo en gente mayor, hay que hacer diagnóstico diferencial.
Ha habido algunos pacientes con infartos, hay problemas de páncreas como las pancreatitis, los aneurismas, problemas infecciosos a nivel del riñón, dolores de tipo radicular. Entonces hay que ir mirando qué es lo que pasa con el paciente para establecer el diagnóstico de estos pacientes. ¿A quiénes debemos hospitalizar? Esto es importante porque yo muchos años he trabajado en la Caja Nacional y tú llegabas al día siguiente al hospital y todo cólico que llegaba, todo cólico que hospitalizaba, les decíamos no es necesario, pero los hospitalizaban siempre. Entonces, lo primero que hay que hacer en la guardia, como dijimos, es tratar el cólico renal y los hospitaliza si a pesar de haber dejado un medicamento, el paciente sigue con dolor. Si hay infección, sí hay que hospitalizarlo. El paciente que está en anuria o que tiene una insuficiencia renal o que es un paciente monorreno, definitivamente hay que dejarlo. El paciente podrá estar en anuria porque tiene un solo riñón, producto de que nació con uno o que le sacaron uno o que eventualmente nació con uno. Entonces, estos pacientes pueden tener. Pero otra alternativa es que el paciente tenga una litiasis bilateral, los dos cálculos. Esto a veces vemos en pacientes que están recibiendo quimios, tienen hiperuricemia, forman cálculos de ácido úrico, entran. Entonces, estos pacientes hay que hospitalizarlos. Niños, ancianos y embarazadas hay que hospitalizar. Si el paciente tiene patología asociada, es mejor hospitalizar. Entre ellas, la diabetes, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con insuficiencia renal. Si es un paciente cardiópata coronario, estos cuadros de dolor pueden desencadenar un infarto, entonces mejor hospitalizarlos. ¿Qué probabilidades tienen los cálculos de salir? Definitivamente están en función al tamaño. Si son cálculos de menos de 2 milímetros, pueden demorar hasta 8 días y solamente 3% necesitan algún procedimiento para sacarlos. Cuando están entre 4 y 6, demoran hasta 3 semanas y sale el 50%. Y la mayoría de los cálculos de más de 6, 8 milímetros tienen pocas posibilidades de salir. En este otro trabajo, te hablan que los de menos de 5 salen el 68% y entre 5 y 10 el 47%. Entonces, en líneas generales, cuanto más alto el cálculo, menos posibilidades. Cuanto más grande el cálculo, menos posibilidades. Y a veces ya los miras estos cálculos y son cálculos irregulares que cuando salen de la vía urinaria en general terminan adhiriéndose a la pared ureteral. Entonces, una vez que has resuelto y aliviado este cuadro de cólico en la emergencia, los pacientes deberían irse con las siguientes indicaciones: que mantengan su actividad, en la medida que tengan más actividad de caminar, correr, manejar bicicleta en el empedrado, todas esas cosas ayudan a que los pacientes eliminen más piedras. Eventualmente a los pacientes les vas a recomendar alimentación blanda, porque hemos visto que muchos de los pacientes tienen eh, náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque la inervación del estómago y del riñón viene del mismo plexo, entonces con frecuencia los pacientes tienen náuseas o vómitos. El otro tema es, en la medida que los pacientes están sin dolor, hay que insistirles que tomen mucho líquido, viene el dolor, dejan de tomar líquido, toman su antiinflamatorio, que es lo que estamos viendo acá, pasa el dolor y vuelven a tomar líquido. El otro tema es colar la orina. Se usan alfa bloqueadores como los que se usan para la hiperplasia prostática, entre ellos la tamsulosina de 0,4 miligramos. La recomendación más fuerte para usar es dejarlos en cálculos que tienen más de 5 milímetros, entre 5 y 10 milímetros, que están en el uréter distal. Aparentemente, en ellos es en los que mejor funciona, pero yo esta mañana o ayer que hablábamos de este tema con el grupo que está rotando conmigo, les decía que en general, cuando estamos haciendo manejo médico, casi todos dejamos alfa bloqueadores a los pacientes y debe tener su control y seguimiento por consulta externa. Entonces, en líneas generales, si hay que mirar si un cálculo es radiopaco o radiolúcido. Entonces, si radiolúcido, asumes que este paciente tiene un cálculo de ácido úrico, manejas el dolor, le das líquido y alcalinizas la orina. Entonces, la idea es llegar a pHs con citrato de sodio y potasio que se deja, y es dejar el pH entre 6,5 y 7. Con eso se alcaliniza la orina, y alcalinizando la orina se logra a veces que se disuelvan estos cálculos y se eliminen.
Si los cálculos son radiopacos, se deja tratamiento médico y se ve qué es lo que está pasando. Si son cálculos de menos de 4 milímetros, 5 milímetros, en general esos cálculos tienen más posibilidades de salir. Si son más de 5 milímetros, eventualmente mandas para que se haga una evaluación urinaria. Y si son menos de 5, a estos pacientes en general les das el tratamiento que les he ido comentando y el urólogo ya va a evaluar qué es lo que hacer. ¿Qué opciones se tienen? Digamos, antes cuando teníamos un cálculo como este, lo que hacíamos con estos pacientes era cirugía abierta. Hoy día, con este paciente tendríamos muchas opciones de cosas que hacer. O sea, yo pienso que hoy día hacer esto que es cirugía abierta no haríamos nunca, ¿no? Este paciente, probablemente la primera alternativa, dependiendo de la densidad, si es de menos de 2 centímetros esta piedra, litotripsia extracorpórea es una posibilidad. La otra posibilidad es hacer cirugía intrarrenal, que va subiendo con un ureteroscopio hasta el riñón y con un láser lo rompes. La otra alternativa es hacer una punción y hacer una nefrolitotomía percutánea. Y también tiene una opción este paciente de hacer una cirugía laparoscópica, una pielolitotomía por laparoscopía. Entonces, el mensaje es que hoy con litiasis tenemos que entender que los pacientes tienen tendencia a recurrir. Estos sitios donde nosotros hemos estado trabajando, si hemos puesto puntos, tienen más tendencia a estar estrechos y estas zonas estrechas son las que eventualmente se van a convertir en lugares donde se tranquen las piedras. La litotripsia extracorpórea es una máquina. Esta máquina genera unas ondas de choque. Entonces, en general es una bujía. Esta bujía genera una chispa y esta onda viaja en esta estructura cóncava. Entonces, una vez que sale esto por esta onda de choque, choque en una de estas paredes cóncavas y converge en un punto que en este caso sería el cálculo que termina siendo el punto focal. Entonces, lo que termina siendo estas piedras que estamos viendo acá, las va a ir fragmentando hasta volverlas arena que se van a eliminar. Entonces, acá les voy a mostrar un video de un poco cómo funciona esto. ¿Están oyendo el audio? Sí, doctor. El audio del video no. ¿Perdón? El audio del video, si es que tiene audio el video, no. ¿Ya no lo están oyendo? No. No, doctor. No sé cómo hacer esto, pero básicamente lo que les estaba mostrando es eso, ¿no? Y básicamente eso es lo que ocasiona. Entonces, las ondas estas de choque, este es el litotriptor, este es un arco en C que nos permite localizar los cálculos. Entonces tiene como una membrana y esta membrana está llena de líquido y ahí está la bujía. Entonces esta bujía genera estas ondas de choque y estas ondas de choque viajan a través de las paredes que en general, ustedes saben que la gran composición del cuerpo es líquido. Entonces llegan hasta los cálculos y fragmentan y destrozan. Antes usamos litotripsia extracorpórea de cálculos grandes y a veces terminamos teniendo problemas. Hoy día se dice que son para cálculos de menos de 2 centímetros que tienen densidades entre 500 y 1000, 1100. En mayores densidades o cálculos más grandes, hoy no es lo mejor. Pero aquí se fijan, aquí queda una gran cantidad de cálculos roto, acá hay un par de fragmentos que no se terminó de romper, y aquel uréter tiene una calle de piedras que a veces hay que entrar y hacer una ureteroscopía porque los pacientes empiezan a tener dolor porque se obstruye esta arena y genera una calle de piedras. Otro procedimiento es la nefrolitotomía percutánea. Este es un procedimiento donde nosotros hacemos una punción al riñón, dilatamos el trayecto y una vez que hemos dilatado el trayecto del uréter, introducimos este equipo que es un nefroscopio y con eso empezamos a fragmentar las piedras. Entonces, esto es como se ve en el momento del procedimiento, así se ven las piedras y este es el nefroscopio. Y aquí hay una representación de lo mismo. Entonces, ahí se va a hacer la punción.
Entonces ahí se está haciendo la punción, se está metiendo una guía. Se está dilatando el trayecto y posteriormente se va a meter una cosa que se llama el AMPLATS. Esto nos va a permitir meter el nefroscopio. Entonces, una vez que entramos dentro del riñón, vemos la piedra con un láser o con litotriptor neumático. Nosotros hacemos más litotripsis con neumático que con láser. Vamos fragmentando la piedra y los fragmentos los vamos retirando. Entonces, los fragmentos más grandes vamos retirando. Y se acaba el procedimiento. Probablemente el procedimiento que más hacemos es ureteroscopía, sobre todo esta que es la semirrígida, ¿no? Yo diría que la gran cantidad de procedimientos que hacemos por litiasis es esto. Pero hoy día los equipos, les voy a mostrar, han mejorado mucho estos nefroscopios, ureteroscopios flexibles digitales. Les voy a mostrar unas imágenes. Entonces esto ha mejorado. Esta es la posición, como ponemos. Ese es el ureteroscopio. Entonces ahí estamos subiendo, ese es el cálculo. Entonces con una fibra de láser vamos fragmentando el cálculo. Yo les voy a mostrar un video en real para que ustedes vean. Así es como vemos el cálculo. Entonces este es un paciente con cálculo grande en el uréter distal. Estamos haciendo acá, es con un láser de Olmio, vamos comiendo el cálculo y se va disolviendo. Esa cosa que se ve como blanco es el cálculo que se está disolviendo con el láser. Entonces, una piedra bastante grande esta, pero antes estos pacientes terminaban en cirugía abierta. Hoy día lo estamos haciendo todo esto por endurología. Entonces, acá estamos viendo otro ejemplo de un cálculo en el uréter distal. Ahí están viendo ustedes el cálculo en el uréter, lo que se está viendo acá. Entonces, a estos pacientes les hacemos procedimientos hoy día de endurología, subimos hasta donde se encuentra la piedra y rompemos las piedras. Ahí tienen otro cálculo. Esta es una paciente que estaba con doble J y tenía ese cálculo grande en el uréter, en el cáliz inferior. Entonces, hoy estos ureteroscopios digitales que tenemos son caros, ¿no? Más o menos nos cuesta usar una hora como $500, pero esta es la visión que tenemos y nos permite con láseres ir rompiendo las piedras y resolviendo los problemas. Entonces, hoy esto es lo que tenemos como tecnología. Entonces, cada día tenemos mejor visualización. Y la otra cosa es que estos equipos tienen gran capacidad de deflectarse, vale decir, de doblarse en el segmento proximal, ¿no? O en el extremo distal, entonces nos permite acceder a los cálices que están en la parte inferior. Entonces, ayer, este es el paciente que me llegó el día anterior a la consulta. En la tarde estaba como medio decaída la paciente, tuvo un poco de fiebre y lo que hicimos con esta paciente fue hospitalizarle, iniciar esquema antibióticos. Este era un cálculo que fue visto en otra institución y tenía un cálculo en el cáliz inferior y otro en el uréter proximal. Entonces, cuando entramos ayer al procedimiento, cuando hicimos ayer la ureteroscopía, lo que encontramos es pus dentro del riñón y estas placas de pus dentro del cáliz. Este es un cáliz dentro del riñón. Entonces, ayer tomé la decisión de suspender el procedimiento, de no continuar, porque estos cuadros de pus con estas placas de pus adheridas al urotelio, cuando tú metes presión para lavar, generan bacteremia y esta bacteremia condiciona cuadros de sepsis y a veces
por continuar con el procedimiento, terminas teniendo complicado a tu paciente, hace un cuadro de shock séptico y termina en unidades de cuidado intensivo. Por las piedras hay que siempre tenerles respeto. Entonces, esta señora tiene estas dos piedras grandes, esta que está en la pelvis renal y esta que está hoy en el cáliz superior. Entonces, ¿cuál es el plan? Tratarla con antibióticos. En unos días vamos a retirar este catéter doble J y vamos a subir y hacer una ureteroscopía y tratar de resolver el problema de estas dos piedras. Entonces, esto es lo que debemos evitar, ¿no? A veces acá tienes un paciente que por una piedra que no se trató, termina condicionando una gran hidronefrosis y pierde la función del riñón. Este es otro paciente con lo mismo. Miren esta piedra tan grande y acá estás viendo un riñón que prácticamente es un saco hidronefrótico, no tiene casi nada de parénquima cuando comparamos con este otro riñón. Entonces, este paciente ha terminado en nefrectomía porque no se resolvió su problema en el momento adecuado, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro el momento de valorar a estos pacientes. Para terminar, como comentarios, en general los pacientes, hay 4 cosas que pueden modificar para disminuir su incidencia de litiasis. Una de ellas es la ingesta de líquido. Entonces, lo que hay que recomendarles a los pacientes es que tomen líquido que les permita orinar más de 2,5 litros. O sea, el número clave es orinar más de 2,5 litros. Entonces, esto no va a suceder si el paciente toma 1 litro. Los pacientes tienen que tomar alrededor de 3 litros para eliminar esta cantidad de pipí. Todo va a depender de qué hacen y dónde viven. Probablemente en Oruro van a tener que tomar los 2,5 litros y en Santa Cruz entre 3,5 litros y 4 porque uno suda. El otro tema es que uno no anda midiendo la orina, entonces a veces una cosa que ayuda es ir diciéndole al paciente que se fije el color de su orina y ver que la orina salga clara. Esta es la otra condición. Y a veces ponerle un poco de, exprimirle una naranja o un limón a tu agua ayuda, porque el limón o la naranja tienen citrato y como hemos visto el citrato inhibe la cristalización. La segunda cosa es evitar los excesos proteicos, que esto es lo que nos encanta, sobre todo a los varones cuando vamos a las parrilladas. Por favor, no me des papa ni ensalada porque me voy a llenar y comen 3 pedazos de carne de res, 2 de chancho, chorizo, chinchulines, ubre y tripa, ¿no? Entonces es una carga proteica enorme. Y si sobre eso le pones cerveza o vino, entonces generas mayor cantidad de purinas, esto genera ácido úrico, y el ácido úrico es promotor de cálculos de ácido úrico, pero también las hiperuricosurias son causa de cálculos de calcio, que hoy día no tiene sentido que hablemos de eso, pero por aumento de la carga proteica, por la eliminación de purinas, puedes formar cálculos tanto de ácido úrico como cálculos de eh, calcio. El otro tema tiene que ver con la ingesta de la sal. La sal favorece la excreción del calcio. Entonces, a los pacientes que forman piedras hay que recomendarles que no consuman demasiada cantidad de sal. Otra cosa que me olvidaba comentarles, que no es lo mejor decirles a los pacientes que consuman bebidas gaseosas, es lo peor las bebidas gaseosas. Y en relación a la leche y los huevos, que son los que aportan calcio, es recomendarles a los pacientes que consuman en moderada cantidad. Lo peor es cero. A veces los pacientes te dicen, no, doctor, me han prohibido y no consumo nada y no es lo mejor. Hay que consumir pequeñas cantidades de calcio. Esto involucra un poco de leche, un poco de queso, un poco de yogurt, pero no pueden tomarse una bolsa de yogurt o una bolsa de leche. Huevos, pueden consumir 1 o 2 huevos a la semana no más. Pues todas estas recomendaciones evitan que los pacientes tengan complicaciones. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, ¿me están oyendo? Sí, doctor. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe, a nivel de qué zona en el riñón causaba el dolor cólico, o bueno, era asintomático y dijo que también puede ser asintomático. Perdón, no entendí tu pregunta, doctora.
el dolor cólico que presenta el paciente se suele dar porque los cálculos se ubican en una región que no me recuerdo cuál dijo y quería que me lo vuelva a repetir, porque dijo que hay En general, cálculos. el cólico renal, doctora, se produce porque el cálculo ha salido del riñón y está obstruyendo la vía urinaria. Tú vas a tener un efecto cólico de hiperperistalsis en la zona donde está el uréter y una dilatación de la cápsula del riñón. Si tú tienes un cálculo que está dentro del riñón o dentro de la pelvis, no vas a tener dolor. Entonces, la causa del dolor es que el cálculo se enclava dentro de la vía urinaria. Y hay tres zonas donde se enclavan con más frecuencia porque son un poco más estrechas. Una es la unión ureteropiélica. La segunda es el entrecruzamiento de los vasos cuando el uréter pasa por encima de los vasos ilíacos. Y la tercera es cuando el trayecto intramural, la entrada del uréter a la vejiga, que es la zona más estrecha. En ese momento el uréter tiene menos de 4 milímetros. Entonces estos pacientes tienen más riesgo de producir litiasis o de producir obstrucción. Entonces, en general, la razón por la que hay dolor es porque en general aumenta el peristaltismo, pero dos, porque se distiende la cápsula y esto es lo que hay que entender. ¿Por qué? Puedes tener cálculos grandes dentro del riñón que no producen ninguna molestia y no producen molestia porque no distienden la cápsula del riñón. No sé si he respondido tu pregunta. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Cuántos alumnos hay en este curso, chicos? ¿Cuántos alumnos hay en este curso? ¿Alguien me puede responder? Bueno, parece que nadie quiere responder. 22 alumnos, doctor. No, no, hoy día hay 22, pero ¿cuántos alumnos hay en el curso? En cuarto año de medicina, ¿cuántos alumnos hay? ¿150, 200, 250? Bueno, buenas tardes, hasta luego.